Es una decisión en función de esto y yo creo que a nombre de los que estamos en este tema, agradecerles y felicitarlos. Y hay muchos empresarios que están aquí escuchando esto de manera remota y que quieren entender un poquito más de este tema. Y eso va a ser un poco la conversación que tengamos el día de hoy, cómo se da esto y cómo lo vemos. Entonces, de manera muy rápida, la humanidad como seres humanos transitó miles de años donde el ser humano literalmente sobrevivía exactamente que los demás animalitos. El ingreso promedio de la humanidad hasta el siglo XVI más o menos, imagínense todos los imperios que pasaron, era de $450. Ahorita estamos hablando que el salario mínimo aquí en México es de 4,500 y la gente vive en pobreza y en algunos casos en pobreza extrema. El ingreso era de 450 al año. Entonces, imagínense cómo vivía la humanidad. ¿Qué cambia? ¿Y qué es lo que hace que haya este disparo y que hoy estamos hablando de un ingreso promedio superior a los $9,000? ¿Qué cambió? Lo único que cambió es que en el siglo XVIII surgió la empresa privada. Toda la riqueza y bienestar de la humanidad surge como resultado del concepto de la empresa privada y de la innovación y de la competencia y de que no era solo la persona que tenía tierras la que podía comer bien. Ahora, esto viene y durante 200 años esto se desarrolla, ya vieron dónde estamos ahorita. Y la desigualdad empezó a reducirse, cada vez las empresas eran un poco más comprometidas con su comunidad y todo, y esto venía una tendencia, nunca tan rápida como yo creo que los seres humanos hubieran querido, pero era una línea ascendente, cada año la humanidad estaba mejor. Hasta que a principios de los años 70, digo del siglo pasado, no puedo creer que toda mi vida estuvo en el siglo pasado, pero para ustedes pues es el siglo pasado. A finales de los años 70, Milton Friedman, un economista destacadísimo, ganador del Premio Nobel de Economía, etcétera, propone que la única responsabilidad social de la empresa es maximizar el retorno sobre inversión. Él propone esto, y yo creo que había gente que estaba poniendo mucha atención, y de repente nos viene en los 80s una cultura de la que yo era parte pues admirador de esa cultura. Viene Jack Welch, vienen otros y empiezan a hacer que sus empresas crezcan y crezcan y crezcan de valor, de su valor en la bolsa, su valor de mercado. Y pues se convirtieron en los héroes. Y nosotros, oír de Jack Welch era el non plus ultra, el hombre de negocios más brillante de la humanidad, sin darnos cuenta que lo que estaban haciendo era literalmente encuerando a las empresas, quitándole todo, excepto las utilidades. Y esto pues generó una dinámica que es la que tenemos hoy. En esta dinámica, donde lo único que importaba era maximizar el retorno sobre inversión de los accionistas, tenemos esta dinámica. Vean esta gráfica. Entre 1983 y el 2018, son 35 años. Esto es para los Estados Unidos, no es para México, pero ellos tienen la gráfica. El ingreso acumulado, multiplicado, compuesto durante 35 años de la fuerza laboral en los Estados Unidos creció un 10%. El CEO y el CFO de la empresa creció 937%. Pues digo, no es ilógico. Si lo único que importa en la empresa es maximizar el retorno sobre inversión de la empresa, pues o el retorno sobre inversión, pues entonces el que importa es el CFO y el CEO. Y esto es lo que sucede cuando nos hablaba hoy Cristian de la desigualdad. Esto es lo que pasó. Esta es la realidad. Esto es lo que pasó en los Estados Unidos. Ahora, ¿qué pasó en nuestras dinámicas y en nuestras culturas? Pues todavía fue más exacerbado. Pero quiero que vean estas estadísticas para que entendamos la dimensión del problema. El 50% de los ciudadanos americanos tienen menos de $400 ahorrados y no podrían conseguir $2,000 en 30 días si tuvieran una emergencia e invitando a todos sus amigos y a todos sus familiares. Este es el 50% de la población en la nación más rica del planeta.
Y utilizo a Estados Unidos como un ejemplo, no porque quisiera yo utilizar a Estados Unidos, pero es el único que maneja estadísticas como estas y que podemos hacerlas. Pero la situación en México pues no es mejor. Esta gráfica es la que a mí me marca. Hablando del empleo formal de nuestro país, 40% de todos los colaboradores con un empleo formal en la iniciativa privada de nuestro país viven en pobreza. Y una parte importantísima de ellos, casi una quinta parte de ellos, en pobreza extrema. Pobreza extrema quiere decir que no juntas para comer. Olvídense de atender a tus hijos o comprarles los zapatos que necesitan o poder dormir en un lugar que esté seco. Quiere decir que no te alcanza para comer. Y tenemos a gente que tiene un trabajo de tiempo completo. Entonces, si nosotros pensamos, y yo quiero agregar un poquitito a lo que decía Sergio, si nosotros pensamos estrictamente el sentido de nuestras empresas, ¿cómo es posible que nosotros creamos que es sustentable un modelo donde el 40% de la gente que trabaja en mi empresa vive en pobreza o en pobreza extrema y que yo sienta que me puedo sentir orgulloso de mi empresa? Pensemos nosotros y hablamos nosotros como empresarios y estamos probablemente en el mercado más competitivo del mundo, estamos compitiendo con fronteras abiertas con los mejores del planeta, tenemos tecnología y estamos hablando de lo que estamos haciendo para protegernos de ciberseguridad y estamos hablando de cómo ganamos participación de mercado y cómo logramos a lo mejor colocarnos como una empresa validada en muchos órdenes. Y tenemos al 40% de la gente que trabaja con nosotros y que hace viable nuestra empresa viviendo en pobreza o pobreza extrema. Y por eso decía que quiero agregar esto a lo que dijo Sergio, porque hay una parte de absoluta congruencia. ¿Con qué cara podemos nosotros voltearnos a ver al espejo y decir que esto está bien o que es sustentable? Entonces, de una manera muy ágil, quiero proponerles ¿qué es lo que estamos proponiendo? Y aquí tengo a colegas que están dedicando una parte de su vida o el 100% de su dinámica para tratar de atajar esto y crear conciencia. Esta realidad, arrancamos una iniciativa en 2019 que se llama Empresas de Ingreso Digno, con la idea de hablar con las empresas y decirle tenemos que tomar acción y tenemos que darnos cuenta de que esto no es viable. Y el objetivo es el siguiente, queremos crear una realidad donde todo aquel quien tenga un empleo de tiempo completo en la iniciativa privada de nuestro país tenga acceso en el tiempo a un nivel de vida digno o, en otras palabras, a un nivel de vida de clase media. No estamos resolviendo todos los problemas de nuestro país, pero por lo menos que la gente que tenga un empleo de tiempo completo tenga acceso a una vida de clase media. Si México no puede ofrecer eso, yo no entiendo entonces de qué nos enorgullecemos, ¿no? Ahora, ¿qué quiero yo plantearles aquí? Porque no quiero yo llegar heroicamente y decirles, señores, aquí está, esto no es aceptable y pues ya váyanse a su casa y siéntanse mal al respecto. Ni tampoco, y mucho menos, que pareciera que somos los buenos los que queremos hablarle a los malos. Aquí no hay buenos ni malos. Habemos empresarios y habemos unos que nos dimos cuenta un poquitito antes de esto. Yo estaba exactamente igual que todos los demás empresarios de México. Pagábamos mejor que el mercado y yo decía, palomita. Ya, pagamos mejor que el mercado. Pero nunca me había hecho la pregunta, ¿todos los que están en mi empresa están bien? Esa pregunta nunca me la había hecho. Me hacía 700 preguntas de mi empresa cada semana. Esa nunca me la había hecho. Y cuando me la hice, o sea, se me salió el alma del cuerpo. Y yo decía, no puede ser que no me hubiera preguntado esto. Y eso fue lo que surgió en 2019. Y como resultado de esa pregunta, nos juntamos primero 20 empresarios, luego 100 empresarios y hoy somos un poquito más de 600, que decidimos empezar a caminar en este camino. No es una decisión de mañana prendo el switch, porque la realidad es más compleja que eso. Pero nosotros tomamos la decisión en el 2019 de empezar a caminar
en este camino. Y lo que acordamos era muy sencillo. Vamos nosotros, y déjenme nomás, voy a pasar aquí una lámina porque aquí están mis colegas de un colectivo que hemos llamado Vida Digna, que está el Acción Frente a la Pobreza, que está el CEMEFI, que está Coparmex. Entonces hay varias instituciones que nos hemos juntado, no se diga nuestro querido TEC de Monterrey, que es parte integral de esto, y que nos hemos unido para tratar de trabajar en esto. Pero ya se definió, y ahorita si ustedes vieron, había dos estudios internacionales, uno nos decía que 23 y pico, otro decía que 27, nosotros llegamos a un número, que es un trabajo aquí que en particular trabajó Luis Enrique de una manera increíblemente objetiva, y que llegamos nosotros, y ahorita puede ser que ya estemos en 25, un poquitito, unos pesos más, pero estamos hablando de este ingreso. Esto es lo que una familia de 4 necesita para vivir dignamente. Nada de lujos, nada más con dignidad. Ahora, nos damos un beneficio y hay que reconocer que nos damos ese beneficio, pero decimos, el INEGI dice que en cada familia hay 2 personas que generan ingresos. Bueno, dándonos ese beneficio de la duda, dividimos ese 25,200 entre 1.9 y nos da que hoy, asumiendo que haya 2 personas que se generan ingreso en una familia de 4, mínimo tengan que estar ganando 13,250 pesos. Hoy. Y todavía no estamos donde realmente deberíamos estar, porque ustedes saben que hay muchas familias, especialmente familias donde una mujer sola lleva a sus hijos, 1, 2, 3, y ella solita con su ingreso lo sostiene y lo saca adelante. Entonces esto de hablar de la hipótesis de que en todas las familias en promedio hay 1.9, nos estamos dando ese beneficio. Ahora, ¿qué es lo que yo quisiera dejarles aquí y proponerles? ¿Qué es lo que nosotros hicimos en 2019? Le dijimos, súmense a tomar conciencia de que esto es algo que tenemos que hacer por congruencia, por sentido de nosotros como empresarios y también por sentido práctico de lo que decíamos. Sergio nos decía que una de las cosas que tiene esto es que también te trae beneficios, y Sergio no está exagerando. La realidad es que además, cuando tú te preocupas por tu gente, pues tienes otros beneficios. La rotación desaparece, hay mucho orgullo de la gente de pertenecer a esa familia, sienten que les da sentido también a ellos que sea una familia que se preocupa. Entonces hay muchos beneficios. Yo creo que la gente también trabaja con un sentido de compromiso mayor. Pero independientemente de eso, lo que hace también es que crece el mercado para todos nosotros. Yo les voy a platicar una anécdota que me hizo mucho eco. En ese mismo 2019 acababa de llegar un nuevo director de Nestlé a México. Y teníamos una relación, nos juntamos a desayunar, me invitó a desayunar ahí a las oficinas de Nestlé, y estábamos platicando y él me dice que la primera pregunta cuando a él le presentaron los objetivos de ventas para el año en México, él dijo, ¡wow! ¿Qué no están muy bajitos los objetivos de venta? Dice, por Dios santo, esta es una nación de 120. Y sus colaboradores le dijeron, sí, Fausto. Nada más que tú tienes que pensar en México, de un país que solo 60 millones de personas son consumidores. Los otros no son consumidores. No sé si ustedes han visto la gama de productos de Nestlé, pero es la base de la pirámide. Chocolatitos de $1.50 y todo. No estamos hablando de productos de lujo. O sea, es canasta básica. Y ellos dicen que para consumir sus productos solo 60 millones de los 120 millones de mexicanos pueden consumirlos. Imagínense lo que nos está diciendo nuestro país. ¿Qué pasaría si al revés nosotros tuviéramos 120 millones de personas consumidoras? Cuánto más grande sería la economía de nuestro país, cuánto más potencial habría también para las empresas. ¿Qué estamos proponiendo? Yo quiero ser muy concreto porque tenemos tiempo y quiero dejar algo para preguntas. Lo que nosotros dijimos es súmate, tú empresario, súmate. Y di, a partir de hoy yo voy a trabajar en este camino. No quiere decir que ya estés en 13. Nosotros estamos en 13 porque nos sumamos en el 2019. Cuando nosotros estuvimos, la primera meta era que nadie ganara menos de 6,500 pesos. Hoy, que han pasado, vamos a decir, 5 años y medio, en nuestra empresa nadie gana menos de 13,500 pesos.
Y lo que hemos hecho es, cada año le aumentamos a los que menos ganan la inflación más 10 puntos. Y ese es el plan que proponemos nosotros como este grupo, esta coalición de vida digna. Cada año en tu empresa, donde estés, haz el compromiso. Los que menos ganan, les incrementa, nada más a esos. Los demás, como tú estés manejando tu compensación con inflación, incentivos, lo que sea, pero a los que menos ganan, inflación más 10 puntos porcentuales. Al siguiente año, pues vas a haber alcanzado a otros y a esos también los empujas un poquito y vas subiendo el ingreso base de tu empresa. Hoy nosotros estamos con esa práctica, 5 años después, estamos en 13,500 pesos y vamos a seguir empujando. Yo no creo que hoy mi empresa sea una peor empresa porque hayamos hecho eso, ni estamos nosotros en una posición de desventaja contra nuestros competidores. Lo hicimos nosotros, no le pedimos a los demás que también lo hicieran. Yo creo que nuestra empresa es hoy mejor por ello. Y no creo que hayamos perdido nosotros ni competitividad, ni que hayamos perdido sentido, ni francamente rentabilidad por estarlo haciendo. Sí nos cuesta, estamos muy conscientes de cuánto más estamos pagando, pero yo creo que ese dinero es dinero muy bien invertido. Pero lo principal nos llena de orgullo y le llena de orgullo a muchísimos de mis colaboradores que dicen yo quiero trabajar para una empresa así, porque si ustedes creen que sus colegas que ganan bien no conocen a la señora de limpieza y no saben el reto que ella hace para enfrentar la vida y por lo que pasa todos los días, o el muchacho que está en el almacén, o la persona de vigilancia, por Dios santo, son seres humanos como nosotros y platicamos con ellos y a veces no te puedes ni siquiera imaginar cómo le hacen para poder estar ahí, para trabajar, con los ingresos, pues que es la base de cómo estamos pagando. Entonces, esta es la invitación y hay un segundo elemento que quiero dejarles. Estando yo aquí en Coparmex, aquí con Luis Enrique, teníamos un objetivo, que queríamos nosotros traer a los pequeños empresarios a que se unieran a Coparmex. Coparmex es la organización más amplia de empresarios no gremial de México. Tenemos 36,000 empresas, pero las empresas son, medianas y grandes. Los pequeños empresarios de México no están ahí y teníamos mucha inquietud. Y decíamos, ¿qué le pasa? Vamos a hacernos relevantes para los pequeños empresarios de México, que generan más empleo que todas las empresas medianas y grandes juntas. Esos empresarios pequeños dijimos, ¿qué les falta? Nosotros como Coparmex, ¿cómo podemos darles algo para que ellos digan, bueno, pues yo quiero estar ahí en Coparmex? Entonces nosotros hicimos un análisis y llegamos a la conclusión de que lo que pasaba era que los trámites gubernamentales las mataban. Entonces hicimos un listado y después de depuración teníamos nosotros 25 puntos que nosotros dijimos, estos trámites son los que matan a las pequeñas empresas de México. Y nos trajimos, hicimos una reunión, teníamos nosotros a 150 pequeños empresarios de toda la República Mexicana, nos los trajimos a la Ciudad de México y en un foro donde los habíamos invitado, les dijimos, queremos que ranqueen estas 25 y nos digan cuáles son las 10 que de verdad les calan y con esta autoridad moral vamos a ir con el gobierno y les vamos a decir, están ustedes matando a los pequeños empresarios de México. Entonces abrimos esto y de repente hagan de cuenta, ahí hay una mano que se levanta. Pues nosotros inmediatamente, sí, por favor, pensamos que era una duda de cómo ranquearlas o lo que sea. Y la pregunta era, ¿de verdad nos quieren ayudar? Yo escucho esa pregunta, digo, pues compadre, ¿y qué crees que estamos haciendo aquí sentados y haberlos invitado y traído si no es para ayudarlos? A mí me parecía así como medio, pues la pregunta, no te entiendo, ¿qué es lo que quieres decir? Y entonces dice, si de veras nos quieren ayudar, páguenos rápido. Páguenos. Lo primero es, ustedes y nosotros no somos los mismos. No era esto de colegas de empresarios. Ustedes de veras nos quieren ayudar, páguenos rápido. Todos los demás, 25 puntos, son secundarios. Nada más páguenos rápido. Y te das cuenta que nosotros en nuestro planetita ni siquiera nos dábamos cuenta qué es lo que estamos haciendo. Se ha vuelto en México una cultura, no solo en México, en otros países. Ya en Inglaterra es contra la ley
pagarle a tus pequeños proveedores a más de 15 días, cometerías un delito. Pero aquí en México no es ley, y Dios nos libre que las cosas sean por ley, porque quiere decir que nosotros no tenemos columna vertebral y el gobierno tiene que hacer que nosotros caminemos por la línea correcta, porque columna vertebral no tenemos. Estas son cosas que tenemos que hacer nosotros por nosotros mismos. Pero nosotros ha habido esta cultura, y lo que pasa es que un proveedor pequeño, un pequeño empresario tiene todo. Ha generado un producto que es tan bueno que nosotros los queremos contratar, que sean nuestros proveedores. Tienen pasión, trabajan 24/7, todo. Lo único que no tienen es capital de trabajo. Y si nosotros les pagamos a 90 días, para cuando reciben el pago, ya les quitaron el local, se le fueron sus colaboradores, no pudo pagarle a su proveedor y ya le cerró la línea y están muertos. México mata más pequeños empresarios cada año que cualquier otra nación del planeta. Imagínense esto. Y es la mejor gente que tenemos. Son los que emprenden, los que quieren construir algo, los que tienen la pasión, los que se juntaron y le pidieron dinero a sus tíos, etcétera, para emprender. Y a esos los matamos. Y ya que los matas, yo creo que les apagas el espíritu. Hay algunos que todavía tienen el coraje de volverlo a intentar, pero la mayoría ya no. Quedaron endeudados con su familia, se sienten mal, y matamos nosotros, que es el tesoro de un país, sus emprendedores. ¿Qué tenemos que hacer? Y yo le pido a las empresas, nada más el compromiso. Toma todos tus proveedores y ponlos en una línea, del más chiquito al más grande. A la mitad, tómalos juntos. A esa mitad de los más chiquitos, a esos, diles, y yo les diría a ustedes, díganles que a partir del 1 de junio les vas a pagar a ellos a 8 días. A todos los demás, sígueles pagando al plazo que les pagas. Y si a unos les pagas a 60 y se dejan, págales a 60. Pero a los chiquitos, págales a 8 días. Nada más avísales que a partir del 1 del mes siguiente a ellos les pagas a 8 días. Tenemos hoy 700 empresas que han hecho este ejercicio. No hay una de estas 700 empresas para la que esto los impacte más del 1.7% de su flujo rotativo. El CFO de una de estas empresas me decía, mira Arturo, si lo hubiera hecho uno de mis colaboradores y no me avisa, no me hubiera yo dado cuenta. De ese nivel es el impacto que tiene para nosotros como empresa. Para ninguna de estas 700 empresas, más del 1.7% de nuestro gasto, digamos, corriente de pago a proveedores. Y a todos estos proveedores les cambiamos la vida. Hay un empresario que está en USEM, que nunca se me ha olvidado esa anécdota. Yo estaba dando esta plática en Zoom en la pandemia. Y este empresario era el que me había invitado. Él era en ese momento el presidente nacional de Zoom, se llama Eugenio Cárdenas, un empresario de veras encantador. Y yo veo que él está a su Zoom y de repente se apaga el Zoom. Y ya ves que eras muy sensible a estar viendo las caritas de todos cuando estábamos dando estas conferencias en Zoom. Y yo digo, no, de veras, Eugenio no tiene madre, él organizó el evento y me apaga la camarita. Dije, ya se debe haber escapado por ahí a atender su negocio. Sigo yo dando el mensaje, acaba yo de decir esto del pago. Se vuelve a prender 3 minutos después. Y de repente, mano de Eugenio. Me dice, Arturo, permíteme compartir lo que acabo de vivir. Él dice, estabas tú presentando esto y yo por la ventana de mi oficina, él se dedica a productos, él compra pellets de plástico y produce envases. Y dice, yo por la ventana vi al cuate que me trae los pellets, es un cuate que tiene su camión y yo lo contrato y le digo, ve a esta dirección y tráeme esta materia prima. Entonces, como acabas de decir esto, pues dije, qué chihuahua, déjame preguntar. Se baja, sale y le dice, maestro, ¿cómo está? Hombre, jefe, ¿cómo está usted? Dice, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Cómo le pagamos nosotros? Y la respuesta es, no, hombre, jefe, me pagan ustedes muy bien. Y le dice, ¿a cuánto le pagamos? Ustedes me pagan a 30 días, jefe. Y le dice, déjame hacerte una pregunta. ¿Qué pasaría si yo te digo que la semana que entra te voy a pagar a 8 días? Y él le contestó,
me cambia la vida, jefe. Todos los meses yo acudo con prestamistas para poderle pagar la raya a mi gente. Le pagaban a 30 días, no a 60, no a 90. Hay una empresa nacional muy importante que acaba de anunciar a partir de hace 4 meses que ahora amplía el plazo de pago de sus proveedores a 120 días. Imagínense lo que estamos haciendo. Imagínense lo que estamos haciendo. Entonces, este es el concepto que yo quería dejarles a ustedes. Este concepto de ingreso mínimo. Cuando hablamos del concepto de empresa consciente, tenemos que cuidar a nuestros 6 stakeholders. Por supuesto que el cliente va primero y nuestros accionistas. Nunca he encontrado un empresario que se le olvide que tiene como stakeholder a sus accionistas. Y luego están nuestros colaboradores. Y luego están nuestros proveedores. Y por supuesto está nuestra comunidad y el medio ambiente. Pero estos 2 los tenemos que cuidar como un tesoro porque es el futuro de nosotros, de nuestra empresa y de nuestros proveedores, que nosotros podamos crecer y que tengamos estos proveedores que nos puedan ayudar a construir un México diferente, que empleen a más gente, que lo hagan de una manera comprometida, etc. Entonces, la posibilidad de nosotros de cambiar nuestro entorno está estructurado en ser una empresa consciente y en particular las 2 máximas prioridades deberían de ser asegurarte que toda tu gente pueda aspirar a un nivel de vida digno y la segunda es dale vida a tus pequeños proveedores, nada más a los pequeños. Los demás se pueden cuidar, pero ese 50% que son los chiquitos, les cambias la vida, como dijo este muchacho. Y ese es el concepto que yo quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias. A continuación empezaremos una ronda de preguntas. Por si tienen alguna duda, la pueden consultarse. A ver, colega, venga. Emiliano Lombardero. Mi pregunta es, si tú de forma gradual fuiste incrementando el ingreso de tus colaboradores, es una de dos, ¿no? O incrementaste tus ventas o redujiste algún costo. ¿Cuál fue tu estrategia? Yo creo que proporcionalmente, entre mejor le iba a tu proveedor, mejor te iba a ti en ventas. Pero cuéntame a ti cómo te funciona. Mira, déjame separar las dos. Nosotros yo no me comprometí, yo tengo un consejo mayoritariamente externo y tengo un consejo que es muy claro en asegurarnos de que nosotros estemos haciendo las cosas congruentes y con sentido. Pero también es un consejo que honestamente para mí, que me llena de orgullo, ellos se sienten muy orgullosos de que nosotros tengamos este compromiso de ser una empresa consciente. Y a ellos los mueve. Yo creo que tengo consejeros que yo creo que si no fuéramos esa empresa consciente, hubieran aceptado ya otros consejos más importantes y que paguen mejor que nosotros. Y si se quedan con nosotros, yo creo que parte de eso es porque se sienten orgullosos de la empresa. Ahora, lo empezamos a hacer porque era lo correcto. Porque yo no podía pensar que yo pudiera voltear atrás en mi vida. Digo, pero qué clase de granuja eres, te preocupaste por ti y por tu familia, y pues seguramente por algunos amigos, y párale de contar. Porque eso no habla de la esencia del ser humano. Todos los animalitos se preocupan por su familia. No hay el puerquito al que nos comemos, no sabes cómo pelea por sus chiquitos. O sea, da la vida por sus chiquitos. Entonces, que nosotros, cuidando a nuestra familia, nos haga algo más arriba que un animalito. La nobleza del ser humano es que el único que puede preocuparse por el bien común sin saber a quién lo hace, porque decide que eso es parte del sentido de su vida. Entonces, la única cosa que nos hace humanos, que nos hace diferentes de los animalitos, todos evolucionamos de ahí, lo único que nos hace diferentes es que nosotros nos podemos preocupar por el bien común sin saber a quién ayudamos, porque da sentido a nuestra vida. Entonces, lo primero es que cuando yo me di cuenta me retorcía de vergüenza y dije, tengo que hacer algo. Entonces ese era el motivo. Ahora el consejo pues me ha dicho, a ver, quiero ver cómo vamos, porque cada año pues hemos venido empujando a más gente, ¿no? Entonces empezamos empujando a 57, eran los que teníamos,
al siguiente año eran 80 y pico, ahorita este incremento que dimos el año pasado, empujamos nosotros a 230 personas, entonces cada año pues empujas a más gente, pero pues te da mucha alegría. Yo presenté el presupuesto en diciembre y les dije cuánto nos iba a costar a nosotros este siguiente empujón, y les dije, y no saben el orgullo que me da que podamos nosotros hacer esto. Y me presenté un proyecto con un retorno sobre inversión sano. Nuestra empresa da, así les digo, vamos a darles un retorno sobre inversión atractivo. Nunca les digo que vamos a dar el mejor o maximizarlo, mucho menos. Les digo, van a tener ustedes un retorno atractivo sobre inversión, y eso es lo que estamos haciendo, y seguimos dando un retorno atractivo. De hecho, han sido los 3 últimos, los 3 mejores años en la historia de la empresa. Ahora, con los proveedores, no te puedo decir, matan por ti, por Dios santo. O sea, el día que tú les pides un favor y les dicen, tengo una urgencia, los señores no duermen por atenderte, porque tú los estás haciendo viables. Entonces, pues tus proveedores les cambiaste la vida, y ahí están contigo y haciendo el trabajo, pero más que nada, pues tienes la conciencia de que estos proveedores, pues unos emplean a 3, otros a 5, otros a 8 personas, pues va a haber más gente que esté bien en México y que tenga un empleo, y si ellos ven que tú te comportas así, probablemente ellos se preocupen en parte por su gente, ¿no? Ya veremos. Una de las cosas que hemos platicado aquí con Pilar Parás del CEMEF y todo es cómo podemos a lo mejor luego empezar a platicar con nuestros proveedores. Cuando tú tienes una historia que contar, puedes llamarle a tus 3 o 4 proveedores principales, decirles, yo quiero que ustedes se comprometan con este proceso. Y como tú lo estás haciendo y son proveedores importantes tuyos, tienes un poquito de autoridad moral y dices, a mí me gustaría que uno de los requisitos para ser mis proveedores es que ustedes también se sumen a esto. Y entonces vamos a empezar a trabajar en este orden, pero primero queríamos poner la casa en orden. Y yo no creo que hoy nuestra empresa haya perdido rentabilidad ni competitividad. Tenemos nosotros una rotación del 1.2, ese 1.2 pues salen yo creo que por jubilación, pero la gente no se quiere ir de Zapata. Y eso a mí me da mucha satisfacción, y obviamente pues para nosotros el tener talento que está comprometido, especialmente el talento ejecutivo, no sabes lo que eso vale. Muchas gracias. Con mucho gusto, mi nombre es Pablo Ávila, de Campus Ciudad de México, de mi pregunta a ustedes es, ¿cómo podemos convencer a los líderes actuales en las empresas para poder tener un liderazgo de este estilo? Un liderazgo más enfocado hacia las personas y hacia su bienestar. Mira, esto es una muy buena pregunta, Pablo, muchas gracias. Mira, fácil no es, y si fuera fácil, pues por Dios santo, más nos valía que ya estuviera, ¿no? Pero la gente quiere ver evidencia, y quiere ver ejemplos, y quiere entender que las cosas tienen sentido. Yo creo, y es una de las cosas que hemos platicado los que estamos aquí, que esto empieza a tomar un poquito, ahorita literalmente estamos diciendo esto empieza a tener tracción. Tracción es que ya tiene garritas, no te deslizas por la resbaladilla de inmediato. Hay más gente que está diciendo, chispas, pues tienen razón, yo debería hacerme esta pregunta. Lo que queremos crear, yo no tomé esto del aire. Yo tomé esto y particularmente influyó en mí Raj Sisodia, que es un hombre extraordinario y que ahora además es profesor del TEC de Monterrey. Él está dando clases en Monterrey, y él hace la mitad de su vida entre Boston y Monterrey, y él era un profesor ya con endowment en Babson College, y él suelta un endowed chair que lo tiene cuidado para el resto de su vida, y además pagándole también a la gente que investiga con él y todo, para venirse al TEC de Monterrey a hacer esto, porque él cree que el impacto que él puede tener aquí en el TEC de Monterrey y en México es mucho más que el que él podía tener en los Estados Unidos, a pesar de que es el gurú mundial de este tema. Él me impactó mucho. Cuando yo leí su libro, que era dentro de muchos libros que leí en ese momento, pero me impactó,
me cayó el 20, digamos, esa expresión que decimos nosotros que para ustedes no tiene ningún sentido, para nosotros sí caía, oías que caía el 20cito y si oías que caía, entonces sí te iba a comunicar el teléfono. Entonces, me cayó el 20 de que esto no era aceptable lo que yo estaba haciendo, o sea que era inconcebible que yo no me hubiera hecho esta pregunta. Nosotros tenemos que tratar de llegarle a los empresarios y decirle genuinamente, esto no es coherente, tú no te vas a sentir orgulloso de tu vida volteando atrás y sabiendo que quien construyó la empresa fue una gran parte de personas que entregaron su vida y trabajaron con la ética con que trabajan los mexicanos, que es la ética de trabajo más robusta del planeta. Pero ahí no hay discusión. Puedes hablar con los japoneses, los coreanos, los alemanes, te dicen, nadie trabaja como los mexicanos. Esa ética, y que ellos terminaron su vida viviendo en pobreza. Vivir en pobreza es una tragedia, porque tú no pudiste sacar a tus hijos adelante, no pudiste darles por lo menos alimentación y educación y salud, que es lo que cualquier papá quiere dar. Entonces tú estás condenando a esa gente a que esa va a ser su vida. Y que luego tú puedas sentir y sentirte orgulloso de lo que creaste. No puede ser. Hay una incoherencia de tal magnitud que cuando la ves ya no puedes pensar diferente. O sea, simplemente ya no puedes voltear al otro lado y pretender que te olvidaste de eso. No puedes. Eso es lo que queremos comunicar. Y yo creo que los empresarios lo van a hacer. Y hay maneras inclusive de que nosotros, digamos, ha habido empresarios que me dicen, pues sí, yo lo hago, Arturo, tienes toda la razón, pero mira, somos 6 competidores grandotes y si yo lo hago y ellos no lo hacen, pues me sacan del mercado. Bueno, vamos a ver, ya que tengamos un poquito de tracción, y que eso es lo que estamos tratando de conseguir, nos vamos a sentar con esos grupos y les vamos a decir, órale, todos juntitos al mismo tiempo se comprometen a arrancar esto. Nadie va a tener ventaja contra el otro por hacer lo correcto. Y entonces esto puede empezar a tener avances importantes. Creemos que ese es el camino, Pablo. Ahora, fácil, pues no. Pero por eso yo creo que vale la pena que le pongamos tanto cariño y tanto compromiso. Con gusto, Pablo. Naomi, perdón. ¿De qué manera puede la nueva generación empresarial transformar los modelos de negocio para mantener su capacidad de competir en el mercado, pero alejándose de la precarización laboral, especialmente considerando que muchos de los modelos actuales siguen recompensando las horas extra con pizzas y discursos vacíos sobre ponerte la camisa de la empresa, en lugar de valorar realmente a los colaboradores y stakeholders como agentes fundamentales del éxito empresarial? Y esa fue espontánea, sí, la pregunta. Ahorita estaba platicando con Johan. Qué bárbaramente, impecablemente expresada, Noemí, muchas gracias. Miren, pues arranquemos con el objetivo correcto. Cuando hablamos nosotros con los jóvenes emprendedores, le decimos, empieza con el por qué vas a hacer lo que vas a hacer. No es emprender para subirte al rat race, como decimos nosotros. Todas ahí van las ratas corriendo, todas juntas. ¿Por qué? Pues no saben, pero pues si el otro junto a mí corre, yo tengo que correr igual y más rápido. Empieza algo porque tiene sentido. Y normalmente empiezas pequeño y te puedes dar cuenta de que puedes arrancar y ir arrancando bien, y cuando tú vayas a jalarte a otro colaborador para crecer, es porque tú puedes asegurarle a ese colaborador que pueda arrancar pues con una dinámica de compensación que le permita vivir dignamente. Yo creo que ustedes son la esperanza y van a hacer mucho en este sentido. Y ustedes, especialmente los que están aquí, ustedes vinieron aquí porque esto es un tema que les importa. O sea, hay muchos que están estudiando administración de empresa, punto. Y están muy concentrados en cómo voy a maximizar y cómo crezco y cómo genero más utilidades, y a lo mejor ya se están imaginando su casa en la playa, etc. Creo que si nosotros arrancamos en el por qué hacemos lo que hacemos, por qué hacemos empresa, y vas arrancando bien, yo creo que ustedes se van a dar cuenta que por supuesto que los negocios son viables teniendo solo ganadores. Y ese es el espíritu que deberían de tener. Y claro que la compensación difiere. No es un mundo, los países que han intentado que todos estén igualitos, pues eso no funciona. Los seres humanos, pues no nacemos con los mismos dones. Hay gente que puede aportar más, puede contribuir más, y
Y si tú quieres tener a esa gente talentosa, pues necesitas compensarla más para que la puedas tener, ¿no? Si tú quieres tener un programador que es un genio y en 4 horas programa lo que a otra persona le toma 25, pues tú sí quieres tener ese programador y la única manera de tenerlo pues es pagarle mejor. Pero que nadie no tenga la oportunidad de acceder a una vida digna. Eso es la ecuación que nos tiene que guiar. Y en ese sentido creo que ustedes pueden arrancar y arrancar bien. Y pónganlo dentro de sus valores. Esto es por lo que hago, Y además voy a tener éxito y además voy a generar utilidades que me permitan a mí crecer, invertir y además espero que tenga yo la oportunidad de darme algunos gustos por estar creando en este proceso y contribuyendo a que esto se dé. Pero esa no es la única razón de por qué lo haces. Y lo quieres hacer bien y tú quieres voltear atrás y decir si valió la pena el viaje y que puedas sentir que ayudaste a cambiarle la vida para bien a otras personas, ¿no? Gracias, Noemí. Gracias. Voy para allá. Gracias. Bueno, mi pregunta sobre todo va enfocado... ¿Cómo te llamas tú? Alejandro Castro. Gracias. Bueno, mi pregunta va enfocada sobre todo en un ambiente tan complejo como el que estamos viviendo actualmente a nivel nacional, donde estamos viendo que tenemos un mercado donde los productos más baratos y la mala calidad de vida están haciendo quebrar a muchas de estas empresas. ¿Qué estrategias como empresarios o futuros empresarios se pueden llevar a cabo para mantener esta ideología, para poder enfrentar a estos retos que día a día son más complejos? Pudimos ver en la pandemia que los gastos de nómina consumen a muchos y lamentablemente una de las estrategias para aumentar la utilidad, o no solo para aumentar la utilidad, para mantenerse vivo en este ambiente es recortar lamentablemente la nómina, ¿no? Entonces, ¿qué estrategias se están proponiendo o qué soluciones se están buscando para poder mantener vivos a esos pequeños empresarios y que vayan con este movimiento que nos está presentando? Muchas gracias. Una pregunta muy compleja y muy real de lo que está pasando en el mercado. Mira, aquí estamos hablando un poquito del por qué y cómo vamos a actuar y cómo debieras tú decir, mi empresa no voy a tener éxito si es a través de explotar a gente. Ahora, todos los empresarios tenemos que estar encontrando primero, tú tienes que agregar valor, porque si tu ecuación de valor se empieza a reducir, quiere decir que lo que el cliente recibe o percibe que recibe de tu parte se va reduciendo o se va haciendo muy similar al de los demás, pues el cliente va a pensar que tú eres un producto, ¿cómo se llama? Se me fue ahorita la palabra, un commodity, y entonces pues, tus márgenes se reducen. Entonces, todo el tiempo nosotros tenemos que estar conscientes, y hoy tuvimos nuestra junta de OPCOM justo antes de llegar aquí, y lo que estás trabajando con ellos es enfatizar dónde están tu capacidad de generar valor y que luego pueda ser, si puedes, que sea un valor que se mantenga sustentable, que no sea una innovación que te da 3 meses y a los 3 meses ya otra vez es un commodity y ya no lo valora el cliente. Entonces, esto es un proceso. Hay una frase, hace como 4 semanas me invitó el TEC a lo que le llaman ellos el Tech Business Summit, y está un empresario ejemplar que ha construido sus empresas siempre preocupado por su gente y con estos valores, y es ejemplar. Y él nos está platicando, y él dice que estaba en un foro con un grupo de Harvard Business School y que habían presentado su caso de estudio. Y entonces el caso de estudio, después de que lo presentan, el profesor le hace una pregunta a los 90 estudiantes. Normalmente cuando tú vas a hablar ahí en la Escuela de Negocios de Harvard, llegas, tú entras por atrás y te sientas. Entonces los muchachos están viendo hacia adelante, todos en media luna, y ellos no habían visto que él ya estaba aquí. Entonces él les hace la pregunta y les dicen, ¿qué es lo que manda en esta empresa? ¿Qué es lo que la ha hecho especial? Y la pregunta era, ¿es su cultura? Y preguntó varias cosas. Y el 80% nos decía él de los estudiantes, dijeron, la magia de esta empresa es la cultura. Y entonces de repente les dice, bueno, pues a mí me gustaría que ustedes se lo digan, y entonces se para el empresario y baja, y muchos aplausos y todo. Y él dice que lo que les dijo, miren, los escuché con respecto a la cultura, y dicen, la cultura es lo que más orgullo me da,
la cultura cree que era mi empresa. Pero dice, pero la cultura no saca adelante la empresa. La clave es mi modelo de negocio. El modelo de negocio, que es donde estás generando tu valor a tus clientes, es lo que hace que la empresa se sostenga en el tiempo. La cultura es el ambiente en el cual tú logras hacer eso. Pero tú puedes tener un ambiente maravilloso. Si no tienes un buen modelo de negocio y no estás dándole valor a tus clientes, pues la empresa va a sufrir. Y en ese sufrimiento todo sufre. Ahora, tú dices, ¿qué haces en estos momentos complicados? Ya estamos en México en recesión. Se están poniendo los mercados muy apretados. Nosotros lo estamos viviendo de una manera dramática. Los resultados de abril fueron sensiblemente menos buenos que los del mes de marzo. Desde enero, que nosotros veíamos venir esto, implementamos una política donde no hay un solo reemplazo. Si una persona sale de la empresa, no hay reemplazo. Y es una medida muy drástica. Al principio tuve mucho rechazo de mis directores. Cuando yo les dije esto, me dijeron, Arturo, no me puedes hacer eso. Yo necesito dar resultados y yo necesito esto. Y yo les dije, señores, me da mucha pena, pero es indispensable que nosotros empecemos a tomar acciones. Si tomamos esto y estamos haciendo muchas cosas de tratar de lograr eficiencia, lo estamos haciendo con robots, estamos cambiando muchos procesos y haciéndolos más efectivos con inteligencia artificial, estamos haciendo muchas cosas. Todos son pequeñas cositas que van sumando. Pero les dije, nadie se reemplaza. Y nosotros hemos tenido ahorita, por diversas dinámicas, algunos cambios en la organización. Y literalmente no estamos reemplazando a nadie. Entonces, es una manera de que en un proceso como este tú te obligues a ser un poquito más eficiente. Y lo que estamos diciendo es, si alguien se reemplaza, entre los colaboradores tienen que absorber esa responsabilidad. Y nos estamos dando cuenta de que es mucho menos complejo de lo que pensamos. Me decían, no hay manera. Bueno, estamos encontrando la manera. Ahorita llevamos nosotros estos 4 meses, ya llevamos varios casos y no se está cayendo el servicio al cliente. Pero lo que te quiero mencionar es, hay muchas acciones que tienes que tomar. Nosotros participamos en Great Place to Work y lo que queríamos era, a través de un sistema como el de ellos, tener retroalimentación realmente cómo está nuestra gente. Y hemos aprendido muchísimo y llevamos como unos 8 años con Great Place to Work. Y cada año te dan retroalimentación y te das cuenta, por ejemplo, nunca nos habíamos dado cuenta que nosotros teníamos problemas de comunicación, creíamos que nos comunicábamos con nuestros colaboradores excepcionalmente bien y todo, y los colaboradores te dicen que la comunicación es muy pobre. Y luego te rechazan otras cosas, es que siempre los anuncios ustedes son tarde, ya todo en Radio Pasillo, ya todo el mundo sabe lo que va a pasar, y ustedes entonces se paran y nos anuncian. Y nosotros lo que pasa es que en nuestra mente decíamos, vamos a asegurarnos que todos los hilos estén amarraditos. Pues tú tienes que entender que como en la vida real muchas cosas, no te esperes a que esté perfecta, mano. ¿Por qué? Porque también la gente quiere saber que de ti vengan las noticias y no vengan de otros ambientes. Pero solo te estoy dando ejemplos. Una de las cosas que nosotros en esta dinámica nos hemos dado caso y que valoramos mucho es que la gente literalmente dice, en Zapata, despedir a alguien por ahorro sería la última alternativa. Nunca se los hemos dicho, no hay ninguna política en Zapata de que el que entre a trabajar Zapata nunca va a ser despedido, pero la gente lo percibe. Entonces, cuando la pregunta viene, la pregunta de orgullo, y luego dicen en esta empresa, ¿en qué caso se cortaría a la gente? Y dicen, sería la última alternativa. Entonces, nos compromete más. Yo le digo a mi gente, esto es lo que la gente espera de nosotros. Nos da igual que nosotros no lo hayamos dicho nunca. Más nos vale tener esta empresa muy eficiente, porque nosotros les debemos a esta gente cumplirles lo que ellos creen que les vamos a dar, que es que si ellos cumplen y trabajan bien, siempre van a tener trabajo aquí. Entonces, es un compromiso muy pesado. Tienes ese compromiso de que tú vas a hacer hasta lo indecible por no echar a la gente a la calle, porque normalmente además es en los peores momentos, porque cuando te vienen las crisis, los echas a la calle y todas las demás empresas están echando a la gente a la calle. Entonces además los mandas a una dinámica donde ni siquiera hay trabajo. Entonces el compromiso para nosotros es inmenso, es lo último que haríamos. Ya van 2 crisis que no hemos recortado a una sola persona, lo hicimos nosotros en el 2021 y lo hicimos nosotros en el 2008 y no recortamos a una sola persona. Tuvimos que tomar muchas acciones, incluidas
el habernos bajado todos en la empresa el 30% de la compensación, excepto la gente que menos ganaba. Nadie podía quedar abajo de un piso, pero todos los demás durante 6 meses nos recortamos la compensación 30%, y mira que a nadie le sobra 30% de su compensación, pero no corrimos a una sola persona y era voluntario, y el 100% de los colaboradores se sumaron. Aquí hay colaboradores míos, ahí está Lupita y todo, que pueden dar testimonio. Ni una persona no firmó y no voluntariamente aceptó bajarse el 30%, y nos echamos 6 meses así, pero no hubo una sola persona que hubiéramos nosotros recortado para, digamos, a salvar el barco. Yo les decía, pues es como en un capitán de barco que empiece a tirar marineros al agua para ver si, oye, déjame reducir el peso, pues ¿cómo? Entonces, esa es nuestra meta. Ahora, ¿alguien nos garantiza que estemos aquí en 5 años si no nos partimos el alma? No. Y podemos hundirnos con todos nuestros 2,700 colaboradores, ¿no? Fácil no es, pero pues por eso se están preparando ustedes también aquí en el TEC de Monterrey, jóvenes.